en Job capítulo 11, versículo 13, la importancia de nosotros disponer nuestro corazón a Dios. Si tan solo nosotros deseásemos, no sé si se utiliza este término, pero si nosotros deseásemos a Dios, si nosotros deseamos su palabra, si nosotros deseamos vivir conforme a sus mandamientos, Dios prosperará todas las cosas en las cuales nosotros verdaderamente necesitamos: un trabajo, una familia, una petición la cual nosotros estemos pidiendo a Dios, y verdaderamente Dios está ahí dispuesto a contestárnoslas, pero nosotros debemos de poner nuestra parte. Por eso esto es algo maravilloso lo que sucede cuando el hombre se dispone. Miren lo que dice Job capítulo 11 versículo 13, en el nombre de Jesucristo. Dice su palabra: si tú dispusieres tu corazón. Miren cómo comienza diciendo: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Amados hermanos, miren lo hermoso, lo maravilloso que es esto. Dice la palabra de Dios que si nosotros dispusiésemos nuestro corazón, ahora está este querer, esta elección en nuestra vida, si nosotros tan solo dispusiésemos nuestro corazón. Dice la Biblia que nosotros, si disponemos nuestro corazón, Él, dice la palabra del Señor, la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere. Dios estará con nosotros. Aunque pases por las aguas, no te anegarán. Aunque pases por el fuego, yo estaré contigo, no te quemarás. Pero ahora nosotros debemos disponer nuestro corazón. Esta predicación la hice espontánea. En realidad estaba tomando unos mates y estaba leyendo la palabra de Dios. Y la importancia de nosotros disponer nuestro corazón me asombraba. Vuelvo a leer Job capítulo 11, versículo 13. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos. Ahora nosotros también tenemos la decisión, la oportunidad de nosotros extender a Dios nuestras manos. Y no solamente extenderla, nuestras manos, a los deseos pecaminosos. Porque algún día voy a traer versículo por versículo anotado, que sin embargo creo que lo tengo acá o lo tengo anotado en mi teléfono, acerca de la diestra del hombre. La diestra del hombre está llena de injusticia. La diestra de Dios es justa. La diestra de Dios sustenta. La diestra de Dios hace maravillas. Y si nosotros extendemos nuestras manos a Él, Dios prosperará nuestra morada, Dios prosperará nuestro comienzo. Dice que aunque nuestro primer estado sea poquitito, nuestro último estado será mucho mayor. ¿Cómo puedo anclar tu comentario? Job 11, versículo 13. A ver, anclar este comentario. Dios te bendiga, Cecia Sánchez, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Entonces, amados hermanos, esto es maravilloso. Entonces yo puedo decir confiadamente, en mí está la oportunidad de alguna manera de acercarme a Dios, si tan solo yo dispusiese mi corazón. Pero ahora, amigos, es necesario que nosotros queramos disponer nuestro corazón. Dios nos da promesas. Miren cómo el Espíritu Santo de Dios, justamente antes de ayer, si no me equivoco, hablábamos acerca de 1 Samuel capítulo 10, versículo 8, donde Samuel le dice a Saúl
Le dice, espera 7 días. 7 días en este lugar. Y si vos esperas 7 días, yo descenderé a ti y juntos bajaremos y haremos esto y lo otro. Pero en el capítulo 13, versículo 13 de 1 Samuel, vemos cómo Saúl se impacientó porque Samuel no venía. Así también nosotros, amigos, cuando no vemos la respuesta de Dios, y tengo un desenlace acá que quiero que lo escuchen, ojalá lo escuchen cada uno de ustedes y presten atención, porque si bien hace 10 minutitos, no sé, 5 minutitos comencé a hablar, quiero que ustedes vean porque muchas veces nuestras peticiones no son contestadas. No son contestadas muchas veces porque hay un mundo espiritual el cual se levanta contra nuestras peticiones y hace guerra contra los hijos de Dios. El enemigo, amigos míos, el enemigo, Satanás el diablo, que Jehová lo reprenda, existe para querer oponerse a los planes y a los propósitos de Dios. Y muchísimas veces batalla también contra los hijos de Dios. Cuando oran a Él de día y de noche, Dios, concédeme esto, concédeme lo otro. Dios también prueba nuestros corazones. Por eso dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tu mano. Dice también acerca de que nosotros siendo utensilios, es decir, nosotros siendo vasos, Dios nos mira de esa forma. Miren, por ejemplo, bueno, acá no tengo un vaso, ¿no? Pero tengo un mate, estoy tomando un mate. Pero nosotros en un vaso podemos llenarlo de agua podrida o agua limpia, ¿no? Entonces, así muchas veces es el ser humano. Puede llenarse de las aguas mundanales de este siglo, puede llenarse de aguas inmundas, corrompidas, y querer extender sus manos a Dios, pero lastimosamente Dios, de alguna manera, o en su infinito amor, puede hacer muchas cosas. No vamos a restringirlos a Dios, porque imagínense en que Dios habló a través de un asna. Cuando el profeta Balaam estaba siendo conducido por su deseo, el asna vio el ángel de Jehová. Así que muchas veces Dios utiliza a cualquier persona, ¿no? Pero saliendo de ese tema, si nosotros nos limpiamos de las cosas inmundas que hay en nuestra vida, dice acá, si tú dispusieres tu corazón, ya si nosotros tenemos el deseo de querer disponer nuestro corazón, eso es algo maravilloso. Es algo del Espíritu Santo de Dios que obra en nuestras vidas. Así que gracias a Dios. Así que siéntanse afortunados, porque si tan solo ustedes tienen el deseo de querer disponer su corazón a las cosas de Dios, tienen un buen comienzo. Ahora Dios nos dice, y extendieres a Él tus manos. Ahora nosotros debemos orar a Él, pedirle, Dios. Hace un momentito una chica había dicho, o un hombre, no vi bien, acerca de que necesitaba un trabajo. Ahora Dios nos dice, Dios va a prosperar nuestra morada. Dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano, dice, y la echares de ti. Dios desea que nosotros limpiemos nuestra vida, que nosotros, siendo un recipiente, siendo un vaso, nos desarraiguemos de las cosas que a Dios no le agradan. Dice, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. No solamente habla de una casa en la cual nosotros vivimos, sino que también en nuestro diario vivir, en nuestro templo. No debemos consentir nosotros con la maldad. No debemos consentir con aquel que quiera hacer lo malo. Muchas veces nosotros somos también llevados por familiares, por amigos, que consienten en la injusticia. Y nosotros como hijos de Dios no debemos nosotros asociarnos y consentir con ellos, sino que debemos apartar la injusticia de nuestra vida, de nuestra morada, de nuestra casa. Dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Nosotros al tener, hace mucho tiempo me acuerdo que mi abuelo siempre me decía que cuando uno vive una vida santa tiene el respaldo de parte de Dios. Cuando uno vive una vida santa tiene el respaldo de Dios para poder pedirle a Dios conforme a su infinito amor y misericordia cualquier cosa y Dios nos lo concederá. Pero acá dice disponer nuestro corazón. Ahora, amigos, uy, tengo un Rottweiler acá. Vení. Nosotros debemos disponer nuestro corazón.
quiere hacerse escuchar. Entonces nosotros debemos disponer nuestro corazón, debemos disponer nuestro corazón a la lectura de la palabra, debemos disponer nuestro corazón a querer adquirir conocimiento, sabiduría de Dios. Dice la Biblia, San Mateo 6, versículo 33, dice: buscad primeramente el reino de Dios. Como cristiano, como hijos de Dios, como hijos de luz, debemos buscar las cosas que son eternas, primeramente, si tú dispusieres tu corazón. Miren qué poder, amigos, miren qué poder tiene una persona que dispone su corazón hacia Dios. Qué poder, cómo la oración del justo, tal cual, la oración del justo es eficaz, puede mucho. Y tenemos un claro ejemplo en Daniel capítulo 10, versículo 12. Vemos en Daniel capítulo 9, versículo 18 también, cuando el profeta Daniel, estando lejos de la ciudad de Jerusalén, estando en el imperio babilónico, bajo el reinado no de Nabucodonosor, sino que ya había pasado, no sé si era bajo el reinado del rey Darío o de Darío o de Ciro. Creo que de Darío, si no me equivoco, ¿no? Bueno, para situarlos aproximadamente. Israel había sido deportada de su lugar, había sido llevada cautiva al imperio babilónico. Cuando Israel fue llevada, había un hombre, el cual se llamaba Daniel, un hombre sumamente entendido en la palabra del Señor, un hombre que dispuso su corazón para no contaminarse con dioses ajenos. Acuérdense en que Babilonia, hasta el día de hoy, ustedes pueden buscar registros acerca de la gran magnitud de conocimiento que hoy en día predomina. No sé, hay algo de las matemáticas que hoy en día tenemos que vino de allá. Bueno, vamos al grano. Entonces, Daniel se humilla ante la presencia de Dios, leyendo el libro de Jeremías, y pide a Dios que se cumplan las profecías que habían de cumplirse acerca de que el pueblo de Israel fuese llevado cautivo. Y buscaba a Dios, este profeta Daniel, buscaba a Dios en ayuno, en ruego, y él dispuso su corazón. Volvemos al tema, disponer nuestro corazón. Entonces él dispuso su corazón. Y vamos a adelantarlo un poquitito en el capítulo 10, versículo 12. Entonces, vamos a ver desde el versículo 11, para que más o menos vayamos viendo cómo Dios actuó con él. En el nombre de Jesucristo, Daniel, versículo 10, capítulo 10 también, dice: y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mi rodilla, sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. En esta ocasión el profeta Daniel estaba orando a Dios, suplicando, disponiendo su corazón, como dice Job capítulo 11 versículo 13. Esto es para todos aquellos que desean que Dios le conceda una petición o que Dios esté a su favor, que Dios le responda. Nosotros podemos sentirnos afianzados en las Escrituras, porque estos hombres justos, estos hombres piadosos, los cuales nosotros leemos, nos sirven de ejemplo para nosotros, para nuestra vida. La Biblia está futurizada. Muchos creen que la Biblia es un libro viejo, pero la Biblia es un libro muy actualizado. Entonces Daniel, orando, pidiéndole súplicas a Dios, dice que una mano lo tocó, y cuando lo toca, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie. Fíjense en lo que hoy Dios nos dice a nosotros. Está muy atento a las cosas que Dios nos quiere decir. Dice: está atento a las palabras que te hablaré. Hoy en día tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Este es el libro más seguro, el cual nosotros hacemos muy bien en estar atentos. Dice la Biblia: entonces, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, y le dijo que se ponga en pie. Porque, dice, porque a ti he sido enviado ahora. Dice, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Y sí, claro que sí.
¿Cuántos de nosotros no reaccionarían de la misma forma si un ángel en medio de nuestra súplica a Dios, cuando nosotros estamos seguros de que Dios, dispongo mi corazón hacia ti, Dios, deseo que verdaderamente tú hagas tu obra, tú hagas tu voluntad en mi vida y no sea yo quien interfiera en tus planes, en tus propósitos? Daniel estaba sumamente entregado, disponiendo su corazón. Viene un ángel, le toca su hombro y le dijo que escuche atentamente. Pero miren lo que le dice el ángel. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, desde el primer día, fíjense, cómo Dios pesa los corazones. Jeremías capítulo 17, versículo 10 dice: Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo los corazones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, o de su obra. Esto es maravilloso. En el primer momento que nosotros disponemos nuestro corazón a querer entender su palabra, a querer guardar sus mandamientos, a querer vivir conforme a su voluntad, Dios está mirando. Amigos míos, esto es maravilloso. Entonces, desde el primer día en que Daniel se propuso en su corazón a humillarse, a entender en la presencia de Dios, fueron oídas sus palabras. Miren lo que dice: y a causa de tus palabras yo he venido. Miren qué maravilloso el versículo 13, porque dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Miren qué maravilloso que es esto. Cuando el Hijo de Dios, cuando el cristiano, cuando aquel varón, aquella mujer que dispone su corazón, que quiere entender la palabra de Dios, que quiere: Señor mi Dios, de alguna manera, Padre, aunque yo no quiera, porque hay que ser sinceros, nosotros acá leemos donde Daniel dispuso su corazón, nosotros debemos ser sumamente sinceros con nuestro Dios. Dios, mira, hay cosas del mundo las cuales me cuestan dejar. Mira, Dios, que hay cosas las cuales me gustan todavía y no puedo dejarlas de hacer. Pero pedir a Dios que se haga su voluntad en nuestra vida y nosotros por medio del Espíritu Santo poder llevar a cabo su voluntad. Pero nosotros debemos disponer nuestro corazón. Es importante que nosotros dispongamos nuestro corazón. El poder que tiene esa decisión en nuestra vida. El poder que tiene esa decisión de querer disponer nuestros corazones hacia Dios es algo poderoso, amados hermanos. Miren lo que dice Job 11, versículo 13. Si tú dispusieres tu corazón, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte. Dios nos dice a nosotros, amados hermanos: dispone tu corazón. Él desea que nosotros dispongamos nuestro corazón, que nosotros levantemos nuestro rostro limpio hacia Dios. Dios, confío en que se haga tu voluntad, Jehová. Amados hermanos, es importante entender que en el mundo espiritual, cuando nosotros disponemos nuestro corazón hacia Dios, hay un enemigo, hay entidades satánicas que se oponen a la voluntad de Dios, que se oponen a los propósitos de Dios con sus hijos, que muchas veces esos propósitos son estorbados también por la incapacidad del hombre de poder vivir una vida santa. Pero eso, amigos míos, eso la verdad que no procede de nosotros. Es decir, vivir una vida santa no procede de nosotros, sino del Espíritu Santo. Por eso una de las oraciones que yo le pido siempre a Dios, Dios, en simples palabras, le pido: Señor mi Dios, ayúdame a vivir una vida conforme a tu voluntad, a vivir por el Espíritu, no por la carne. Porque el Espíritu, amados hermanos, tiene otro sentir que el de la carne. Dice la Biblia que hay una guerra entre estas dos cosas, ¿no? La carne
desea las cosas materiales y corruptibles de este mundo, pero el espíritu desea las cosas eternas. Jesucristo en una ocasión dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, ¿no? Pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, la carne está débil. La carne es débil. Miren lo que dice la palabra del Señor. Eso es asombroso, porque muchos de nosotros también somos vencidos por nuestra propia carne. Y una vez escuché una predicación acerca de un hombre que dijo, y hablaba él acerca de esto, de vivir en la carne, de vivir en el espíritu, y dijo que había una vez una pelea de perros. Yo voy a explicarlo más o menos como lo entendí. Había una vez una pelea de perros, había un perro negro y un perro blanco. Bueno, y este hombre que organizaba las peleas, apostaba, ¿no? Y hacía apostar a todo el mundo. ¿Vos por quién apostás? ¿Quién gana hoy? El perro blanco. Listo, ¿cuánto apostás? 1.500 pesos. Listo, no importa. Era plata, en 100 personas es una barbaridad de plata. O vamos a ponerlo en dólares. Por el perro blanco, ¿cuánto apostás? 100 dólares. Listo. Vos por el negro, 50 dólares. Entonces, el que más apostaba por el perro blanco o por el perro negro, al dueño le convenía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Parece que siempre tenía suerte el dueño o la persona que realizaba estas apuestas, porque siempre salía favorecido el perro al cual más apostaban. Y una vez esto se repetía, y agarra y le preguntan, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo haces para que siempre gane el perro blanco o el perro negro? Simple, le dijo. Cuando yo quiero que gane el blanco, al negro no le doy comida y al blanco lo alimento más. Entonces, el negro está desnutrido, siempre pierde con el blanco porque el blanco está más alimentado. Entonces, así es nuestra vida. Si nuestro espíritu verdaderamente está alimentado de la palabra del Señor, amigos míos, podemos vencer las obras infructuosas de la carne. Si nuestro espíritu, si el perro blanco está alimentado en la palabra del Señor, en ayuno, en oración, en lectura de la palabra, en meditación, amigos, podemos vencer cualquier obra satánica del enemigo. Pero es importante que nosotros dispongamos nuestro corazón. Fíjense en lo que dice la palabra del Señor acerca de la meditación de la palabra. Uno de los secretos más grandes, los cuales yo pude llegar a deducir en Dios, es la importancia de la meditación en la palabra. Jesucristo dijo, San Juan, capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Pero dijo, escudriñad las escrituras. Josué capítulo 1 versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pero dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, fíjense en escudriñar, meditar, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, conforme a todo lo que en él está escrito. Porque acá hay bendición, amigos, acá hay bendición, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y acá dice, si tú dispusieres tu corazón, la importancia de nosotros de disponer nuestro corazón. Miren lo que dice la palabra de Dios en... ¿Dónde está? Hablaba acerca de... ¿cómo se llama? De la importancia que nosotros debemos de hacer a vivir una vida espiritual. A vivir una vida espiritual. Eso está en Mateos capítulo 26, versículo 41. Donde... Mateos 26, 41. 41, sí. Donde dice Jesucristo que la carne, a la verdad, es débil. El espíritu siente el deseo de querer buscar a Dios, de querer sentir su presencia.
pero es importante que nosotros los venzamos a esta carne, porque muchas veces nosotros vemos, el enemigo me vence, o el diablo siempre me vence, amigos, pero fíjense en que lo más terrible y el enemigo, la obra más terrible que sucede en nuestra vida es la carne, esta carne que nosotros tenemos. Esperen un segundito. Maravilloso. Pensé, si tú dispusieres tu corazón, ¿no? Estamos en los últimos tiempos, ¿qué quiere decir? Entonces, ese es un título, que puse hace muchísimo tiempo y no lo quiero sacar. Quiero dejarlo siempre, ese título. Cosa que no sé, que entren y por ahí lean otra palabra, escuchen otra palabra. Entonces, hay que darle de comer a nuestra vida espiritual. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice que si habéis resucitado con Cristo. Es hermosa la palabra del Señor, amigos, pero es necesario que nosotros la escudriñemos, que llenemos nuestra lámpara de aceite. Entonces, cuando Daniel, amados hermanos, había orado, había humilladose ante la presencia de Dios, cuando él se había humillado desde el primer día, Dios había oído su petición, pero el príncipe de Persia, este principado, amigos míos, y no les asombre ahora que cuando yo esté hablando de esto se corte el vivo, o por casualidad se pasa, porque ya me pasó esto, que cuando estaba hablando acerca de un tema espiritual, se corta el vivo, se va al internet, o algo por el estilo, porque las entidades satánicas, así como hay hijos de luz, también hay obras, hay diablos metidos en personas que están entregadas, así que no se asombre. Entonces, cuando Daniel se humilla ante la presencia de Dios, y miren qué bendición que trae esto, Dios lo oye, pero el príncipe de Persia, esta entidad, amigos, este principado, obra no solamente en Persia, sino también en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay. Sobre cada país hay una entidad satánica poderosa, hay un principado. Entonces, este principado, amigos, en el nombre de Jesucristo, siempre se trata de oponer a los propósitos de Dios, a los planes de Dios. Y muchas veces se opone para que los hijos de luz, los hijos de Dios, no reciban su bendición. Pero nosotros, amados hermanos, debemos disponer nuestro corazón y hacer fuerza. Miren lo que dice San Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice, velad y orad. Dos principales pilares en la vida de un cristiano. Velad y orad. Dice, para que no entréis en tentación. Hablamos de una vida espiritual. Velar, estar atentos. A mí a veces me da miedo, les voy a contar este secreto en el nombre de Jesucristo. A mí a veces me da miedo no orar cuando comienzo un día, porque esto lo va a entender una persona que verdaderamente desee que Dios viva en su vida y entienda el Espíritu Santo de Dios cuán poderoso es. Me da miedo comenzar un día sin la oración de Dios y sin la cobertura. Por eso podemos comprender cuando Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de acá. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de acá. Amados hermanos, entonces nosotros debemos disponer nuestro corazón. Debemos velar, debemos orar. Dice el Espíritu, porque alguien me había consultado en los comentarios y me dijo, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? No sé si lo preguntó por chiste o lo preguntó en verdad. San Mateo 26, versículo 41. Dice, el Espíritu a la verdad está dispuesto. Acá nosotros vemos que el Espíritu está dispuesto, porque el Espíritu, amados hermanos, desea las cosas de Dios.
Pero dice, pero la carne es débil. Esta carne que nosotros tenemos es débil. No siempre vean a Satanás en todo lugar. El peor enemigo es usted mismo. Este que está hablando. Su peor enemigo. Entonces, muchísimas veces nosotros vemos y decimos, fue culpa del diablo, caí. No, no siempre es así. Es nuestra carne, nuestra carnalidad. Pero cuando nosotros no nos dedicamos a buscar las cosas de Dios, Jesucristo dijo, buscad el reino de los cielos. Isaías 51:6 dice, alzad a los cielos vuestros ojos. Y ya lo voy a buscar para que verdaderamente esté afianzado de que dice así. Dice, alzad a los cielos vuestros ojos, dice. Es decir, nosotros debemos mirar las cosas espirituales, las cosas eternas, amados hermanos. Porque la carne siempre desea las cosas de la carne. Y si nosotros vivimos por la carne, entonces, dice la Biblia, moriréis espiritualmente hablando, ¿no? Es decir, la carne, amigos, si no buscamos de la palabra del Señor, ¿quién va a querer ir a la iglesia? Si nosotros vivimos en la carne, no buscamos de las cosas de Dios, voy a la iglesia porque es domingo y tengo que ir. Y si no, los hermanos van a decir, ¿por qué esta persona no viene a la iglesia? Y estoy pensando más en el que dirán que en mi relación con Dios. Entonces ahí estamos en peligros de muerte. Porque por más que vayamos a la iglesia y sigamos viviendo a nuestro parecer, entonces eso es religiosidad. Y la religiosidad, amigos, no nos salva. Muchas personas, muchas veces he escuchado algo que a mí verdaderamente no me agrada, y es el hecho de que muchas personas dicen, no hay nadie más bueno que yo. O dicen, ¿viste? Esas palabras, esa elección de palabras que hacen, muchas veces me deja como pensando, digo yo, wow, el hombre muchas veces piensa que va a ser justificado por sus obras. Pero dice la Biblia que solamente por la fe en Jesucristo nosotros somos justificados. Pero dicen, no, yo soy muy buena persona. O es decir, ayudo al pobre. Ayudo a la persona necesitada. Pero el hombre, lastimosamente, no es justificado por sus obras, sino por la fe en Jesucristo. Y cuán maravilloso es cuando nosotros deseamos vivir una vida espiritual y tener comunión con el Creador de los cielos y de la tierra. Es algo maravilloso. Maravilloso. Isaías 51, versículo 6. Quería corroborar que lo que estaba hablando no estaba en el aire. Siempre es importante, amigos míos, que si verdaderamente desean aprender, escuchar, entender la palabra de Dios, es importante que ustedes entiendan que la Biblia dice esto. Dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, si alguno habla, miren qué hermosa que es la escritura y la autoridad que en ella hay. Y después les voy a contar otra cosa. Pero dice, si alguno habla, todo aquel que mencione el nombre de Cristo no puede decir, yo digo, yo te declaro, yo hablo por mi propia cuenta. No. Si hablamos conforme a la palabra de Dios, porque este libro, el cual nosotros leemos, tiene una autoridad tremenda. Hay palabras acá que nosotros podemos tal vez tomarlas como inanimadas, es decir, cosas que no tienen sentido, pero en el mundo espiritual, el mundo invisible, vamos a llamarlo para que mucha gente lo entienda, la ley de atracción. Vieron que muchas veces dicen, ¡ay! Lo pensé y lo tuve. Asombroso, ¿no? Bueno, yo por ejemplo, hoy les voy a contar. Yo por ejemplo dije, miren qué asombroso, ¿no? Dije, bueno, mi mamá no está, seguramente se habré ido a cierto lugar, eso es lo que pensé yo, ¿no? Miren, le voy a contar esto. Mi mamá se fue a cierto lugar, seguramente cuando viene me trae una hamburguesita. Es una tontería lo que le estoy contando, pero quiero que ustedes miren y vean qué lindo que es esto. O sea, el poder de las palabras tienen una cosa terrible. Bueno,
Entonces digo yo, bueno, por ahí mi mamá se fue y me trae una hamburguesa. Jamás me trajo, no sé, hace mucho tiempo no me trae una hamburguesa. Yo pensé, recién agarra y me dice, me golpea la ventana y miren, me trajo una hamburguesa con unas papas. O sea, muchas veces el ser humano, el hombre, se guía por las cosas que ve. Entonces, cuando nosotros nos guiamos por las cosas que vemos, perdimos. Perdimos, dice la Biblia, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero cuando leía Primera de Juan capítulo 1, o San Juan 1:1, no me acuerdo verdaderamente. Cuando leía esto, veía cómo lo que no se ve, la palabra, las cosas que nosotros decimos, tienen una importancia en el mundo físico terrible. Pero no estoy hablando acerca de la ley de atracción. Puse este ejemplo para que muchos se entiendan. Estoy hablando acerca de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es real, se materializa. Entonces, dice la Biblia que si había una mujer la cual había tenido un problema e iba todos los días a este juez injusto, un juez malo, perverso. Y esta mujer, agobiándole todos los días a este juez, le decía, juez, hazme justicia. El juez estaba cansado, era un juez malo, perverso. Dice, juez, hazme justicia, hazme justicia. Hazme justicia de mi adversario. Entonces, miren lo que dice este juez. Dice, por más que no crea en Dios en simple palabra, ni temo a Dios, decía, es decir, no le importaba a Dios, pero dice, no temo a Dios, voy a hacerle justicia a esta mujer porque viene todos los días y me produce molestia. Y ahora Jesucristo pone esta parábola y dice, ¿cuánto más hará vuestro Padre Celestial que está en los cielos? ¿Cuánto más hará misericordia, hará justicia a vosotros, sus hijos, los cuales claman de día y de noche? Estas palabras algunas agregué para que se entienda. Pero Dios hará misericordia con nuestras vidas. Dios contesta nuestras oraciones, pero Dios demanda que nosotros dispongamos nuestro corazón. Leíamos Job capítulo 11, versículo 13. Si tú dispusieres tu corazón. Puse de ejemplo también Daniel, capítulo 10, versículo 12, donde él se inclina, dispone su corazón. Y cuando él dispone su corazón a entender las cosas de Dios en un mundo espiritual, los cuales con estos ojos que tenemos acá, no lo podemos ver. Y esto me resulta sumamente preciado. Para mí es algo hermoso el hecho de entender que muchas veces el hombre, la mujer, ignora estas cosas y dice, bueno, no sé, un par de cristianos locos hablando de una palabra, no sé, de Jesucristo, de Dios, porque así es como muchas veces el mundo entiende y está bien. Pero cuando sucede algo grave en su vida, lo que primeramente hacen, lastimosamente, van a los brujos, a los curanderos, pidiendo ayuda. Mi hijo está padeciendo una necesidad. Mi hijo está a punto de morir. Van al brujo, le pagan plata, gastan su dinero. Y los brujos, siendo utilizados por Satanás, producen tal vez milagros engañosos en aquel niño, en aquella persona. Pero lo que Satanás hace no es perdurable, no es duradero, sino que él es un farsante, él es un mentiroso. Y él soluciona un problema, es como un falso plomero. Arregla acá esta cañería, pero se te rompe después la otra parte y te queda perdiendo por otro lado. Así es. Pero lo que Dios promete, Él lo cumple. Y no es necesario que ustedes vengan y traigan su plata acá. Eso, olvídenselo. Eso no se lo metan en la cabeza. A Dios no hay que... Muchas veces he escuchado a falsos predicadores, a falsos ministros, que hablan acerca de que a Dios... O no, dice, una vez alguien dijo, ay Señor, esto cuando lo repito
gracias a Dios por las 35 personas que somos. Esto cuando lo repito me duele el pecho, pero una vez un falso predicador dijo que a Dios, cuando uno vamos a la iglesia, debemos llevar dos cosas: la Biblia, si no me equivoco, y la billetera. O sea, estos predicadores desean que cuando uno va a su iglesia, lleve la billetera y que le entregue plata al pastor. No, acá Dios no demanda plata. ¿Qué le vas a ofrecer a Dios con tu dinero? ¿Qué le vas a ofrecer a Dios con tu dinero? Absolutamente nada. Dice la Biblia: el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. El cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. O sea, ¿qué va a poder ofrecerle el hombre, amigo? ¿Qué puede ofrecerle la persona que tiene dinero, que tiene esto, que tiene lo otro? ¿Qué puede ofrecerle a Dios? No puede ofrecerle absolutamente nada. Solamente cuando el hombre se humilla ante la presencia de Dios, cuando el hombre dispone su corazón, cuando el hombre se aparta de la iniquidad, cuando el hombre se aparta de la iniquidad, de los deseos pecaminosos. Guarda, aún el cristiano tiene deseos malos y pecaminosos. El hombre muchísimas veces desea hacer cosas vulgares, aún siendo cristiano, aún yendo a la iglesia. Porque dice la Biblia que en el libro de Génesis, cuando Dios vio su creación, vio que los pensamientos del hombre eran de continuo al mal. Entonces, amados hermanos, hay algo feo en nuestro interior, en nuestro corazón, que siempre se revela con la autoridad de Dios, contra los planes, los propósitos de Dios. Pero Dios desea que nosotros dispongamos nuestro corazón, porque miren lo que dice el versículo 16: y olvidarás tu miseria. Tal vez nosotros, amados hermanos, no seamos ricos, millonarios. Dios va a progresar Dios va a hacer que nosotros crezcamos económica y espiritualmente hablando. Pero si ustedes quieren entrar al Evangelio por la economía, porque ustedes desean que Dios haga, no sé, un multimillonario, entonces, amados hermanos, están errados. Entonces, por ahí es importante que ustedes decidan a quién quiere seguir, a Dios o a las riquezas, o verdaderamente ustedes desean a aquel Dios que murió en la cruz del Calvario y que limpió todos tus pecados. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, dice: al que nos amó y nos lavó con su sangre. Qué maravilloso, amados hermanos, ¿qué es esto? Dice: al que nos amó y nos lavó con su sangre. Esto es algo maravilloso. Entonces, es importante que nosotros también decidamos a quién queremos servir, a Dios o a las riquezas. Pero, sin embargo, esto también es bíblico. Dios progresará, Dios nos ayudará a que nosotros podamos tener una buena economía, a que nosotros podamos tener bendiciones materiales, siempre y cuando nosotros busquemos primeramente el reino de los cielos. Y esto lo voy a poner en muchas paréntesis. Porque muchos escuchan: ah, sí, riquezas, vamos a seguirlo a Dios. En una ocasión, Jesucristo, cuando multiplicó el agua y los peces, la gente lo buscaba a Jesucristo porque Jesucristo les dio pan sin que ellos trabajasen. Entonces, querían coronarlo como rey. Miren hasta dónde llega el ser humano. Dios, no voy a trabajar, voy a ser rico. Busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia. Dispongan su corazón hacia Dios. Dispongan su corazón hacia Dios. Es tiempo de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. De que cada uno de ustedes confiese su pecado, no al padre, no a la madre, no a la hermana, no al tío, no a la tía, no a un padre, a un cura, no, sino a Dios. Dice la Biblia que hay un solo mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Él es expiación por nuestros pecados. Y como Dios no es religión, no solamente es expiación por los nuestros, sino que también por los de todo el mundo. Es tiempo de que nosotros nos acerquemos a Dios, nos arrepintamos de nuestros pecados, busquemos su palabra, busquemos las cosas incorruptibles, deseemos nosotros
querer volver a los caminos de Dios. Es importante que nosotros deseemos su salvación, amados hermanos. Miren qué maravilloso que es la palabra del Señor cuando dice en Salmos 119, versículo 81, dice, desfallece mi alma por tu salvación. El rey David, hablando estas palabras, sentía que desfallecía su alma, pero dice, mas espero en tu palabra. Qué hermosura que es cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, en las Sagradas Escrituras. Qué maravilloso que es. Y, amados hermanos, si tal vez nuestras peticiones no han sido contestadas, tal vez haya enemigos espirituales que se opongan a la voluntad de Dios. Si nosotros estamos verdaderamente afianzados en la palabra de Dios y nosotros sabemos que dispusimos nuestro corazón, debemos tener total certeza de que Dios va a actuar a nuestro favor, porque nosotros pusimos primeramente su camino, nosotros pusimos primeramente su palabra. Entonces nosotros debemos de tener total certeza. Tal vez nosotros pasemos por valles de sombras y de muertes, pero su palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amados hermanos, nosotros vamos a recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado, dejemos nuestra vida impía, dejemos nuestra vida pecaminosa, dejemos la cantidad de depravaciones que tiene este mundo. La cantidad de depravaciones que tiene este mundo. Hoy, amigos míos, he escuchado, tal vez muchas personas no quieren hablar de este tema, pero es importante que nosotros lo hablemos. La palabra del Señor nos enseña a que el hombre debe renunciar a los deseos pecaminosos de la carne, al homosexualismo, al lesbianismo, a todas estas cosas que hoy en día parece que son propias para un cristiano. No, amados hermanos, no nos confundamos. Dios hizo al varón para la mujer y a la mujer para el varón. No nos confundamos. Dice la Biblia que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los afeminados, amados hermanos, entrarán al reino de los cielos. Guarda, tengan cuidado, no se dejen guiar por cristianos carismáticos. No se dejen engañar por cristianos carismáticos, amados hermanos. Yo los amo en el Señor. Dios desea que el homosexual deje su vida. Dios desea que la lesbiana se convierta a Cristo y acepte su palabra. Dios desea darte vida eterna. Dios desea darte salvación. Amados hermanos, tengan fe en el Señor, pero nosotros debemos de renunciar a nuestros deseos pecaminosos. Dios va a contestar nuestras plegarias. Dios va a contestar nuestras peticiones. Pero deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual es amplio en perdonar y el cual tendrá de él misericordia. Dios desea hablarte a tu vida y Dios desea darte el conocimiento de la verdad. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. La verdad muchas veces puede afectar a nuestras vidas. La verdad muchísimas veces puede llegar a querer provocar ira para con Dios. En una ocasión Dios a través de su palabra me había reprendido a mí, me había enseñado algo en lo cual yo estaba mal. Y me enojé un poco con Dios. Y dije, Señor, no quiero hacer esto de alguna manera, ¿no? Por ahí no lo dije con palabras, pero sí que lo dije muy en lo profundo de mi corazón. Pero dije, bueno, Señor, ayúdame, hágase tu voluntad. Yo no quiero dejar esto, yo no quiero dejar lo otro, porque el hombre no quiere dejar las cosas terrenales, sino que él desea siempre su propio bien. Pero
amados hermanos, no hay mayor gozo, mayor felicidad que estar en los planes, en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios había obrado en mi vida, después me di cuenta que los deseos que tenía eran carnales y que en ese momento no lo entendí y yo me enojé con Dios. Pero la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces nosotros entendemos que si nosotros disponemos nuestro corazón a Dios, Él hará grandes maravillas para con nuestra vida y prosperará nuestra morada. Dice, serás fuerte y nada temerás. Miren qué hermoso que es la palabra del Señor, amados hermanos. Miren qué hermoso que es. Miren qué lindo cuando se nos habla el Evangelio completo. Cuando se nos enseña que para obtener esto debemos dejar esto. Hoy en día se enseña un Evangelio amplio, ¿sí? De cualquier manera puede llegar hacia Dios. Jesucristo dijo, San Mateo 7, versículo 13, entrad por la puerta angosta, entrad por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso, o sea, hay un camino que es igual al del cristianismo, hay un camino que es igual a las enseñanzas de Jesucristo, hay un camino que es parecido, pero Jesucristo dijo, entrad por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y miren lo que dice, y muchos andarán por él. Hoy en día vemos que todo el mundo, amigos, todo el mundo parece que se volvió una moda ser cristiano. Parece que se volvió una moda ser hijo de Dios. Todos dicen, somos hijos de Dios. Pero dice la palabra que cada uno será conocido por su fruto. Y esto no lo digo por querer ponerle una carga sobre sus vidas, no, sino que ustedes denle lugar al Espíritu Santo. Yo sé que hay muchas cosas las cuales son difíciles de llevar. Solamente les ruego a aquellos que verdaderamente desean salvar su alma, les ruego que pidan a Dios que su Santo Espíritu los guíe, que su Santo Espíritu los guíe, para que puedan entrar por la puerta angosta. Dice, todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Nuestra cruz puede ser, una relación indebida. Puede ser un pecado oculto, el cual ante los ojos del hombre está cubierto y todos piensan que sos una persona santa, pero tal vez nosotros estamos luchando con esas cosas. Y estamos en un tiempo sumamente peligroso donde la lujuria, amigos, donde la lujuria es un tema principal en nuestra generación, en nuestra sociedad. También debemos entender que como los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. También debemos entender que los días en los cuales Jesucristo iba a venir a buscar a su pueblo santo, a su pueblo puro, a su pueblo totalmente santificado y lavado en la sangre preciosa de Jesucristo, iba a ser como en los días de Lot, como Sodoma y Gomorra. Cuando ustedes lean 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, cuando ustedes lean 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo le insta, le dice a Timoteo, le dice que también debe saber esto. Es algo que el cristiano debe tener en cuenta, que en los últimos días la cantidad de gente, cómo la generación, cómo la sociedad se va a pervertir. Esto lo habla la Biblia y si se enojan, no se enojen conmigo, enójense con la Biblia, porque yo no escribí este libro. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, tiene por título en la Reina Valera 1960, carácter de los hombres en los postreros días. Y fíjense en cómo la palabra del Señor es autoridad, amigos, porque esa clase de carácter hay hoy en esta sociedad. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La importancia de orar, de leer la Biblia, porque son tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Saquen sus propias conclusiones o anoten para que puedan definir cada una de las palabras que acá el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo. Miren los hombres, los caracteres que hay. Hombres amadores de sí mismos.
avaros, personas que aman la plata de manera exagerada, que ponen a Dios, que ponen a la plata por encima de Dios. No está mal gustar tener dinero, porque, a ver, amados hermanos, Dios hizo al hombre para que trabaje. Dice, con el sudor de tu frente comerás tu pan. Así que tenemos que tener un balance y debemos de tener el conocimiento de su palabra. Porque si no van a decir, la Biblia dice que Dios no le gusta a las personas avaro, mañana no voy a trabajar. Porque eso es lo que primeramente piensa el hombre. Entonces, segunda de Timoteo 3, versículo 1. Habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos. Wow, amigos, terrible. Vanagloriosos, soberbios. Personas que te miran por encima del hombro. Soberbios, blasfemos. Miren algo que puede llegar a pasar desapercibido, pero también es un carácter de los hombres en los últimos días. Dice, desobedientes a los padres. Estamos en una generación, amigo, donde ya la autoridad de un padre, ya la autoridad de una madre, no era la misma que hace, 20 años atrás, sino que hoy en día los hijos tratan como si fuese cualquier cosa a los padres. Esto es algo asombroso, pero también es una característica de los hombres en los últimos días. Dice, ingratos, malagradecidos, impíos, lo contrario a piedad, es decir, impíos totalmente en un sentido espiritual. Ustedes pueden buscar su definición. Impíos, espiritualmente hablando, sucios, espiritualmente hablando, para que se entienda, tiene una mayor explicación. Después dice, sin afecto natural, lo que antes se conocía como una pareja, una mujer, un hombre, una mujer ama a su esposo ama a su mujer, hoy en día ya no existe en esta sociedad. Esto pasa desapercibido ante nuestros ojos. Dice, desobedientes a los padres, sin afecto natural. Después dice, implacables, que sabía su definición, justamente ahora me la olvidé. Implacables, busquen su definición, según la Real Academia Española, o también si tienen alguna especie de... Yo, por ejemplo, acá tengo... espera que voy a... por ejemplo, acá yo tengo un diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento. No me voy a poner a buscarlo ahora, porque mi idea era compartir una palabra rápida. Bueno, implacable, calumniadores, intemperantes, personas que no pueden controlar su temperamento, que tiene que ser yo, como yo digo, personas que no se pueden aplacar a otras personas. Todo lo contrario a los frutos del Espíritu Santo. Todo lo contrario, porque el Espíritu Santo de Dios es mansedumbre, es amor, es sometido, es sufrido. Es algo precioso, los frutos del Espíritu Santo. Intemperante, crueles. Ay, terrible. Crueles. Aborrecedores de lo bueno. Es decir, hombres que no van a amar a hacer las cosas buenas, sino que van a ir tras sus malos deseos, tratando de hacer siempre lo malo. No me gusta hacer el bien. A este que me hizo, me las paga. Dice, traidores. Carácter de los hombres en los últimos días. Traidores. Impetuosos. Que no cambian más. Terrible. Impetuosos. Infatuados. Alocados. Es fatuo. Personas que no piensan antes de hacer las cosas. Infatuados. Amadores de los deleites más que de Dios. Miren lo maravilloso que es esto. Dios no dice, no ames los deleites. A ver, podemos tener un auto de primera clase y decir, Dios, gracias por, yo voy a poner un auto acá. Gracias por mi... No sé mucho de autos, voy a tirar uno. Gracias por mi Toyota tal. Por mi Amarok. Listo, gracias Dios por mi Ferrari. Una forma de decir. Dios no nos dice, no te va a comprar ese coche. Te lo compras, disfrútalo. Pero dice, amadores de los deleites más que de Dios. El problema está en cuando nosotros ponemos a los deleites más que Dios. Y esto también puede ser en cosas pequeñas, ojo, no porque uno tenga plata puede cumplir este requisito, porque yo he vivido en mi propia vida que tal vez
trabajando, tuve la oportunidad de comprarme algo y lo disfruté a ese algo mucho más que de las cosas espirituales. Entonces, no siempre para cumplir este requisito malo es necesario tener plata. Entonces, amadores de los deleites más de Dios, dice que tendrán apariencia de piedad. ¡Ay, Señor mi Dios, guárdame! Guárdame a mí también, al predicador. Tiene apariencia de bueno, apariencia de piedad. Pero hoy estábamos hablando acerca de que un árbol es conocido por sus frutos. Entonces dice que tendrán apariencia. La apariencia parece bueno. Dice, pero negarán, ese es el fruto, pero negarán la eficacia de ella. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el apóstol Pablo dice eso, dice esto. A estos que tienen estas características, a estos evita. Amados hermanos, entonces los tiempos en los cuales nosotros vivimos son terribles, sumamente escalofriantes, si nos ponemos a mirar desde una perspectiva espiritual. Pero ahora Dios nos dice algo mucho más hermoso. Si tú dispusieres tu corazón. Dispongamos, ojalá Dios en su infinito amor y misericordia, amados hermanos. Yo deseo que las 54 personas que estén acá sean totalmente bendecidas en lo espiritual. Que Dios conteste sus peticiones. Que Dios obre misericordia en sus vidas. Que verdaderamente, y lo más principal de todo, amados hermanos, amigos, ojalá cada uno de ustedes se arrepienta de sus pecados. Yo me arrepiento de mis pecados continuamente. Yo me arrepiento de mis pecados continuamente. Dios, perdóname por haber hecho esto. Señor, perdóname por haber pensado de esta manera. Dios desea que el pecador se convierta a Él, que nos convirtamos de todo nuestro corazón. Si tú dispusieres tu corazón, si tú dispusieres tu corazón, dispongamos nuestro corazón a Dios, amigos. Estamos en los últimos días. Sepan esto. Dice la Biblia que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Si ustedes llevan una vida grata, una vida conforme a los mandamientos de Dios, no pecando, disponiendo su corazón a la palabra de Dios, y también por medio del Espíritu Santo, déjenme aclararle esto. Todo esto que yo le estoy diciendo, no lo pueden ustedes hacer por sus propias obras. Si yo les digo, hagan una vida santa, y ustedes se lo toman, sí, tengo que hacer una vida santa, y ustedes piensan que por su estructura, por su fuerza, van a poder agradar a Dios, están equivocados. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Sepan entender esto. Sepan apreciar esto que les voy a decir con todo su corazón. Lleven una vida santa, agradable a Dios, limpiándose, purificándose de sus pecados, viviendo una vida recta ante los ojos de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, sabiendo que nosotros fuimos justificados por su sangre preciosa, por creer en el primogénito Hijo de Dios, en el unigénito Hijo de Dios. Llevemos esta vida santa a Dios con fe. Llevemos esta vida con fe a Dios, creyendo que Dios es galardonador de los que le buscan. Llevemos esta vida no por religiosidad, sino por fe, amados hermanos, porque lastimosamente el pueblo judío iba tras una ley. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 9, versículo 30. Dice que los gentiles, es decir, nosotros, hallamos la misericordia de Dios, no buscándola, sino por su infinito amor y misericordia. Pero el pueblo judío, y voy a decirles esto, ustedes bendigan a Israel y tengan cuidado de maldecir a Israel. Porque tal vez ustedes quieran decir, bueno, voy a maldecir a este pueblo, o voy a qué sé yo, hablar mal contra ellos, pero guarda, que Dios no revoca sus promesas. Israel es el pueblo escogido de Dios. Israel es el pueblo escogido de Dios. Entonces tengan cuidado, dice la palabra del Señor, que malditos los que te maldicen y bendito los que te bendicen.
Amados hermanos, entonces hablaba la palabra del Señor que los judíos, los israelitas, los hebreos, aquellos que iban tras una ley, no alcanzaron la justicia de Dios, porque ellos iban tras una ley sin fe. Es decir, yo les puedo decir, lleven una vida grata, y ustedes se lo saben de memoria, lleven una vida santa, pero ustedes no le dan lugar al Espíritu Santo. Dispongan su corazón. Acá está el secreto de todas las cosas. Job capítulo 11, versículo 13. Si tú dispusieres tu corazón, dispongan su corazón. Tal vez sus fuerzas no sean poderosas, no sean grandes. Leíamos recién San Mateo, donde Jesucristo dijo que el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ustedes con su poquita fuerza dispongan. Dios, mira, en el nombre de Cristo Jesús, oren de esta manera conmigo ahora mismo. Digan esto, aquellos que verdaderamente deseen disponer su corazón a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te doy las gracias, Padre, porque esta palabra ha llegado a mi vida y por medio de tu Espíritu Santo creo que es verdad. Yo te declaro en esta hora que mis fuerzas son pocas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú me des el querer como el hacer para que pueda agradarte en todo. Yo deseo a mis deseos pecaminosos y a toda cosa mala que me aleje de ti. Yo deseo, Señor mi Dios, que tú restaures mi vida, que tú concedas las peticiones de mi corazón. Señor mi Dios, quiero agradarte en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Con esa oración, amados hermanos, que ustedes hagan a Dios y que no solamente la repitan porque yo lo estoy diciendo, sino que ustedes crean que Dios es grande, que Dios es justo, que Dios es real. Ezequiel, en la palabra de Dios, en Ezequiel dice, vivo yo, dice Jehová el Señor. Vivo yo. Jehová desea que nosotros entendamos que Él está vivo. Dios desea que nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia. Amados hermanos, estamos en un tiempo donde el hombre, por medio de la fe en Jesucristo, obtiene salvación y vida eterna. Acérquense a Dios, entren al arca, acérquense. Pronto los juicios más terribles de Dios descenderán a este mundo. Y lastimosamente la palabra de Dios, cuando dice que Dios quitará el pecado de la humanidad, es cierto. Y Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y podamos persistir en este camino, el cual Dios consagró. Dios verdaderamente, amados hermanos, cuando Adán pecó, cuando Eva pecó, Dios ya tenía un camino santo y preparado para que el hombre viva y no muera por la rebeldía. Pero nosotros dispongamos nuestro corazón, nosotros creamos al unigénito Hijo de Dios. Miren, yo no les presento una religión, yo no les presento a un predicador, a un pastor, a una congregación, a una denominación. Yo les presento a Jesucristo vivo, a aquel que está sentado a la diestra de Dios, a aquel el cual es sacerdote, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, aquel que tiene un sacerdocio eterno, no aquel que vino de un sacerdocio de Aarón, no aquel que vino de un sacerdocio de la ley, sino aquel que viene de un sacerdocio eterno. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que me será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Perdón, Miqueas dije el reinado del libertador. Miqueas capítulo 5 versículo 2, pero tú, Belén Efrata. Dice
la palabra del Señor que las salidas de ese Mesías, las salidas de ese libertador que iba a venir para el pueblo judío, pero para ellos lastimosamente fue piedra de tropiezo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que me será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amados hermanos, nosotros estamos con el Mesías, el cual viene de los cielos, el cual puede perdonar pecados. En una ocasión Jesucristo dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Gloria a Dios, amados hermanos. Gracias a Dios por su Hijo unigénito. Dispongamos nuestro corazón. Dispongamos nuestro corazón para que nosotros podamos hallar gracia en el oportuno socorro. El tiempo del arrebatamiento, la cual nuestros padres, nuestros abuelos siempre hablaron y decían que el pueblo del Señor iba a ser arrebatado y que pronto los juicios terribles de Dios iban a descender a esta tierra, están pronto a ocurrir. Se escucha en estos días paz y seguridad, paz y seguridad, paz y seguridad. Eso se escucha en el mundo entero. Pero, amados hermanos, dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Dice la palabra del Señor, mas vosotros no estáis en tiniebla, amigos, amados hermanos. Dice la palabra del Señor que el pueblo asentado en tinieblas, tal vez su vida, tal vez mi vida esté en tinieblas, tal vez esté rodeada de problemas, de peligros, de preocupaciones, pero si tan solo la luz del Evangelio resplandeciese en tu vida, nosotros no estaríamos en tiniebla. Y nosotros sabemos, amados hermanos, que el tiempo en que Jesucristo venga a buscar a su pueblo es ahora. Es ahora. Por eso confiesen sus pecados, limpien sus corazones, dispongamos nuestro corazón a Dios. Entendamos también de que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás, el diablo, en el nombre de Cristo Jesús, quiere destruir tu vida, quiere destruir mi vida. Y sepan entender, amigos, que Él va a tratar de ponerte lo más precioso ante tus ojos. Pero es importante que nosotros oremos a Dios y que Dios en todo tiempo dirija nuestra vida, para que nosotros no decidamos por nuestra propia decisión, por nuestra propia elección. Amados hermanos, hasta aquí llegó la palabra del Señor. Dios bendiga su vida. Y bueno, verdaderamente tenía pensado hacer un directo de 20 minutos, de 30 minutos. Estaba tomando unos mates. Pero bueno, la verdad que quería compartirles esta palabra. Para mí me fue muy gratificante. Muy prometedora, porque Dios promete cosas preciosas y le pido a Dios de que siempre a sus hijos nos mantenga fuerte. Pero ahora nosotros también tenemos una tarea, disponer nuestro corazón, dispongamos nuestro corazón. Hay una alabanza, hay un himno, el cual antes no había escuchado y me pareció hermosísimo, y dice acerca de Daniel, dice, no me acuerdo precisamente cómo honra al hombre de valor, dice, a Daniel imita, dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Dice, a Daniel imita, dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Tal vez estemos solos, tal vez el mundo desea que nosotros caigamos, pero nosotros tenemos nuestra mirada puesta en las cosas eternas, en las cosas celestiales, en aquel que vino a este mundo y no conoció pecado, sino que se entregó por todos nosotros. Dice la palabra del Señor, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Amados hermanos, Dios los bendiga, Dios bendiga cada una de sus vidas. Y bueno, oren a Dios, dispongan su corazón, y Dios hará absolutamente todas las cosas. Muchísimas gracias por los que estuvieron acompañando este directo, y descansen y oren a Dios antes de dormir. Dios les bendiga.